Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Valientes. Después de varias semanas ya sin retomar estas conversaciones con personas y proyectos a los que admiro, que me cruzo por el camino y que para mí es un placer, ¿no? Pues que hoy, por ejemplo, Cata, ¿no? Que ahora os explicaremos mejor qué nos trae hoy a esta charla. Pues para mí es un placer poder ir trayendo, ¿no? Esta selección de personas y proyectos valientes, que eso para cada una, pues es algo diferente, ¿no? Que es ser valiente. Siempre solemos hablar también de, de este concepto en cada episodio, pero al menos para mí y lo que también me ha animado, ¿no? Como a invitar a Cata, ha sido justamente, ¿no? Pues el ver, ¿no? Pues esos momentos de valentía en los que nos decidimos a lanzar cosas nuevas, a experimentar nuevos caminos, lanzar nuevos proyectos. Y yo pienso que Catalina Riso, tiene mucho que decirnos al respecto hoy. Así que, Cata, muchas gracias por venir a Valientes y por querer contarnos un poco más de tus últimas aventuras en este camino del diseño, que ahora, bueno, un poco por resumir, también colocar pues alguna etiqueta, por así decirlo. En tu caso, al menos en Instagram, ¿no? Te defines como diseñadora y diseñadora de producto, o sea, con la traducción literal, ¿no? Del product design, ¿no? Del inglés. Pero bueno, bienvenida, Cata, y cuéntanos un poquillo más. ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Quién eres? Y quizás, mira, también podemos aprovecharlo un poco para plantear esto. Y ahora te dejo hablar. Tú, en todos estos meses de cambio también que has tenido y demás, ¿qué ha cambiado en esa definición? ¿Cómo te defines ahora? Ujú. Es difícil como en el mundo del diseño definirse, como Ya, que es una ahora, pregunta siempre que da rabia un poco, ¿eh? ay sí, es como ya, ¿qué soy ahora? UX, UI, graphic designer, product designer. La verdad, a mí me encanta definirme como diseñadora, sí, me encantaría siempre decir que soy diseñadora a secas. Ujú. Pero creo que hoy donde es más específico y así me pueden entender mejor, soy diseñadora gráfica y de productos digitales, que al final hoy me estoy dedicando a dos cosas que creo que también se me hace más fácil cuando cuento qué es lo que hago. Em, por una parte, ayudo a personas a crear sitios web de sus proyectos personales o emprendimientos. Y esto lo hago a partir de Portafolio Project, que es uno de mis proyectos, donde me enfoco en diseñar websites personalizados que realmente represente los proyectos o las marcas personales de aquellas personas. Entonces, diseño, no sé, portafolios de diseñadores, arquitectos, artistas, fotógrafos, como websites o sitios web de marca personal de personas que estén estén ofreciendo servicios profesionales o productos. Ujú. Y por otra parte, más como del lado de product designer, bueno, también como que mezclo las dos cosas, trabajo con startups en tecnología, apoyando en toda la parte inicial para lanzar sus productos digitales a partir del diseño. Un poco se describe como el Early Product Development, Hmm. eh, y así trabajo junto a equipos fundadores en el diseño de sus marcas, en el landing page, en el diseño de su pitch deck, los primeros mockups de sus productos y todo lo que pueden ir necesitando. Creo que lo importante es como en estas ambas verticales, trabajo con personas y con personas que estén comenzando proyectos, que están en una etapa de mucha ilusión, que necesitan también como herramientas, recursos, alguien que esté siendo team con ellos, siendo como equipo. Ujú, ujú. Sí, como en un momento como muy de prototipaje, ¿no? Que tiene justamente esa primera fase, ¿no? Pero mira, ahora que mencionábamos también justamente, ¿no? El concepto de producto digital, que a mí a veces me pasa, no sé cómo lo ves tú, que, bueno, se habla mucho, ¿no? De negocios digitales, de producto digital, ¿no? Y a veces incluso, como pasa mucho con otros términos, creo como que se ha difuminado un poco el concepto, ¿no? O sea, porque también que ahora no es un negocio digital, ¿no? En cierto modo. ¿Qué es para ti o para las personas, por ejemplo, que no estén tan familiarizadas
con el producto digital justamente. ¿Qué es para ti un producto digital, no? A nivel como material, para que nos lo podamos imaginar, ¿tú cómo lo describes? Yo creo que un producto digital puede ser finalmente una aplicación eh, o puede ser también una plataforma, que muchas veces son plataformas que son creadas a través de un website, por ejemplo, o con integraciones de otras plataformas que ya existen, que Ujú. podría llegar a ser como un producto mínimo viable de una startup, por ejemplo, que está comenzando. Quizás como su producto puede comenzar siendo un cuestionario hecho en Typeform. Exacto. Eh, y creo que, no sé, creo que al final la definición de producto digital, eh, como que lo relaciona incluso como con el producto en diseño. O sea, antes, no sé, en diseñadores de producto de mobiliario, por ejemplo. Un producto puede ser una silla, un libro, y al final un producto digital lo mismo. Puede ser, al final es como una plataforma digital con la que te relacionas, con la que Ujú. interactúas. Eh, no, como perdón a los expertos en productos digitales, si es que no es la definición correcta, pero para mí es eso, o sea, Sí, es al sí. final una plataforma con la que te relacionas y eso, como un poco desde mi Ujú. experiencia con personas que están empezando. Ujú. ¿Y cómo has saltado de, ¿no?, de todo este tiempo también con el tema del diseño? Además, bueno, de hecho, has pasado como por varias áreas, ¿no?, en tu trayectoria, empezando por el arte, si no me equivoco, el diseño de experiencia de usuario, ¿no?, bueno, UX, UI, el diseño de producto, ¿no? Como tú decías, pues seguramente diseño, en este caso, ¿no?, sería la etiqueta que quizás mejor, ¿no?, se puede utilizar aquí. Em ¿Qué te ha llevado como a moverte en todas estas disciplinas? Como cuál ha sido la curiosidad, o la inquietud, o la pasión, o el interés que te ha hecho un poco como navegar en todas estas áreas para luego de repente, ¿no?, que ahora también nos contarás mejor, aterrizar un producto digital, ¿no?, como es Portafolio Project, ¿no? Pero ¿qué te ha hecho navegar un poco por todas estas disciplinas, ¿no?, que englobamos dentro del diseño? Ujú. Sí, o sea, he tenido como muchos hitos importantes en mi vida, creo. Como lo primero es que eso, comencé estudiando arte, con la intención incluso de dedicarme a la pintura. Desde mis 17 años pintaba en un taller con mi papá, con mi padre. Y bueno, terminando el bachillerato en artes, decidí estudiar diseño porque buscaba relacionarme más con personas y como buscar proyectos con resultados un poco más tangibles. Y ahí me cambié de diseño internamente de carrera en Chile, de donde soy. Y bueno, justo, de hecho ahí creé mi primer portafolio análogo, porque me cambié internamente de carrera. Entonces tenía que presentar cuáles eran los proyectos que había hecho. Era un portafolio que estaba lleno de bocetos, de procesos de trabajo, de resultados, de los cursos que había tomado ya de diseño. Y justo la carrera que estudié era diseño a secas, era como diseño estratégico, pensado desde el design thinking. Pero yo guié más mi carrera hacia el diseño gráfico, sobre branding, diseño de información, diseño editorial. Y justamente me gustó mucho el diseño editorial, conecté mucho con esa área del diseño. Ujú. Eh, Como me gustaba mucho el componer contenidos, el componer información, el hacer esa información más fácil de leer. Y justo recuerdo el año 2015 que tomé un curso de libros de artistas con una profesora que se llama María Verónica San Martín. Ella es una artista ahora basada en Nueva York, es parte del equipo académico del Whitney Museum. Y conocí los libros de artista, que era justo lo que Ujú. conectaba el diseño y el arte en ese momento para mí. Porque los libros de artista es al final un formato de arte basado en un libro, que es al final un libro que está todo hecho a mano. Y empecé a conectar con un diseño editorial como mucho más disruptivo, como entender nuevas formas de leer un libro por medio de otros formatos, por medio de materiales, como no solamente la composición, sino jugar con otros factores.
y para mí eso fue como un hito súper importante porque, no sé, como hoy eso yo lo relaciono con el diseño de un website. Para mí hoy, no sé, diseñar un website es como justamente eso, es como diseñar un libro. Qué bueno. Eh, sí, como me inspiro mucho sobre eso y justo sobre esas nuevas formas de mostrar, de componer. Ujú. Y bueno, y luego como otros hitos importantes fueron que fueron como al final los que me fueron llevando más al mundo de la tecnología. Bueno, tuve mis primeros años de trabajo como diseñadora en Chile y el 2017 conocí a mi pareja, Ignacio. Nos conocimos como en un evento muy random, en una fiesta electrónica. Y bueno, Ignacio trabajaba en Uber y justo venía llegando de México, de un plan que se había ido como por 3 meses y con el plan de irse de forma indefinida. Y bueno, empezamos a salir y a los pocos meses él se iba a México, tenía este proyecto y decidí irme con él. La cosa es que llegué a México eh, con un objetivo muy claro que era buscar un trabajo en un estudio de diseño gráfico porque quería profundizar aún más la comunicación visual, aprovechar México, que es un lugar en donde el diseño es súper fresco, contemporáneo, muy alucinante. Y me pasó también que empecé a convivir con un entorno más de tecnología por nuestros amigos que estaban trabajando en Uber. En ese momento Uber Ujú. estaba recién expandiéndose en Latinoamérica. Y claro, al final salíamos con nuestros amigos y los Claro. escuchaba hablar de, no sé, de metodologías, de crecimiento, de herramientas. eh, y yo en ese tiempo trabajaba en un estudio de diseño gráfico, o sea, logré ahí el objetivo que tenía, en Sodio, en un estudio pequeño, pero que tenía proyectos increíbles, muchos proyectos súper, muy inspiradores. Y bueno, y ahí como en esta, estuve 2 años y medio trabajando ahí, y en eso pasaron dos cosas importantes, uno el COVID, y la otra es que empecé a ver que muchos clientes empezaban a tener ciertas necesidades o les empezaba a preocupar entender cómo convivía su marca como su marca como la experiencia de la marca análoga, cómo se pasaba a lo digital, cómo convivía la marca en entornos digitales, en sus websites, en aplicaciones o en redes sociales. Y eso me empezó a interesar mucho. Y a la par, con el COVID empecé a trabajar en el mismo escritorio que Ignacio. Entonces, escuchaba sus reuniones, empezaba a escuchar también de nuevo como, no sé, como que Las utilizaban palabras, ¿no? Como Lean Startup, ¿no? O prototipaje. Cosas claro, así, ¿no? Me imagino. claro, todo eso sí. Y él también me iba recomendando cosas, así como, hey, eso lo puedes hacer como mucho más rápido, como, no sé, con Loom. Ahí empecé a conocer Loom, Que que es para quien no lo como... conozca, lo recomendamos mucho, creo, ¿no? Loom, Sí, Loom, que es una aplicación para grabar vídeos, que es genial. O sea, yo me pasaría el día en Loom. sí. Y bueno, y ahí tuve una pequeña crisis, como creo que como muchos la tuvimos en pandemia, en tiempos pandémicos. Y también tuve mucho tiempo en casa, entonces aproveché ese tiempo, no sé, tomaba cursos de doméstica, empecé a leer, A eh, investigar, ¿no? claro, y me empecé a agobiar mucho, que creo que le puede pasar a muchas personas, con ver como nuevos perfiles de diseñadores que Hmm. iban apareciendo, a los cuales como que sentía que yo no podía postular por la experiencia o los programas que pedían. Y, y empecé como a cuestionarme como hacia dónde quería dirigir mi carrera. Ujú. Eh, Eso al mismo tiempo de que también empezamos a imaginar escenarios de que, no sé, quizás nos cambiamos de nuevo de país, quizás nos íbamos a vivir fuera de México nuevamente. Y, y creo que algo que fue Ujú. fuerte cuando me fui a vivir a México fue empezar de nuevo. Entonces, eso, como yo llevaba una carrera en Chile,
empezar en México como de nuevo ir haciendo de nuevo una carrera, Ujú. porque al final llegas a un lugar en que no te conocen. También con esto que nos cuentas, que me imagino, ¿no? Simplemente el hecho de volver a plantear, ¿no? De a cabo de, pues, 2 años y medio, ¿no? O así Ajá. que estabais en México, volver a plantearte, el moverte de nuevo, también el tambaleo interno que eso podía representar, ¿no? Aunque uno tenga ganas también de moverse, ¿no? Pero que me imagino que no es sencillo gestionar eso. Claro, claro. Entonces, como que también ahí empecé a pensar en alternativas que me permitieran seguir creciendo de forma remota, o sea, Ujú. como que podría trabajar más remoto. Y empecé a ver perfiles de personas, así como en LinkedIn, así como personas así, no sé, como justo veía como, aproveché de tomar como cursos en doméstica, veía sus perfiles, su historia, dónde habían estudiado, qué habían estudiado, y empecé a hacer así como un research de qué quiero para mi futuro, como empezar a tener esa visión. Y ahí o sea, empecé como a entender o sea, empecé a ver como el UX UI como una alternativa que me podía gustar, porque era una alternativa que por una parte, como la experiencia de usuario, era algo que yo ya lo sabía al final desde mi Ujú. formación como diseñadora estratégica y al final el UI, que es el diseño de interfaz, necesita ese conocimiento de diseño gráfico que ya lo tenía. O sea, Totalmente, claro. era juntar cosas, obviamente profundizar en muchas otras metodologías, técnicas y recursos y herramientas. Y bueno, ahí llegué al máster de UX UI de Shifta, de Elisaba. ¿En Barcelona? Elisaba, O sea, ahora ya claro, pasamos a Barcelona, ¿no? Como ah, localización, ¿no? no, no, todavía no, Ah, no, vale, vale. porque ese era el máster, ese fue un máster que tomé remoto de Ah, Shifta. vale. Al final era un máster que estaba pensado para tú empezar a hacer cosas prácticas, ir aprendiendo al final de lo que hacías, trabajar en equipo, con personas que estaban en diferentes lugares del mundo y era remoto. Y también eso me permitía seguir trabajando. O sea, que fue como un poco como caído del cielo casi, ¿no? Como que encajaba perfectamente con lo que tú buscabas en ese momento, claro. Sí, 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 sí. Qué guay. O sea, que digamos que un poco también para empezar a como englobar, ¿no? Como toda esa trayectoria que nos estás compartiendo, si pasamos del arte a esta parte como más de tecnología y demás, ¿en qué momento se enciende la bombilla de una idea, de un proyecto propio, ¿no? En este caso, Ujú, como es Portafolio Project. ujú. Ahí nos pasamos a Barcelona. Saltamos, ¿no? Ahora soltamos. Claro, a ver, ese paso fue un poco claro. Empecé este máster de UX UI, tuve mi primer trabajo como UX UI, como diseñadora UX UI, y bueno, y en ese intertanto también postulé a una beca en Chile para estudiar un segundo máster, que era un máster presencial en Barcelona, un poco para cumplir un sueño que yo tenía como un pendiente, que era, no sé, en mi época universitaria no pude hacer un Erasmus o un intercambio. Ujú. Siempre tuve muchas ganas de estudiar, de tener una formación fuera de mi país. Y Elisaba era una universidad que me gustaba mucho. Y bueno, llegué a Barcelona, estudié el máster de diseño y comunicación, el MUDIC, un máster de diseño e investigación académica. Y terminando ese máster, decidimos junto a mi pareja quedarnos en Barcelona por un tiempo. Y en ese intertanto empecé a buscar trabajo como product designer acá en Barcelona. Ujú. Eh, y esto, o sea, fue como como volver ahora a otra crisis o no crisis, Como como, volver a construir, ¿no? sí, sí, como un proceso, yo le llamo como que fue un proceso inmersivo y de mucha reflexión. Tuve la suerte de tener un tiempo para tener ese proceso porque, bueno, venía de haber terminado de estudiar un máster, otro máster, trabajando, cambiándome de país, aproveché de tomarme unos meses de vacaciones, de estar tranquila, justo coincidió con el verano pasado. Y, y en ese proceso empecé a investigar mucho sobre qué hacer, o sea, dónde trabajar, cómo quería trabajar, y luego como qué era lo que podía encajar con eso. Ujú. Y luego como de este como proceso de inmersión y de reflexión lo empecé a pasar a la acción, como
a prepararme, a preparar una cover letter, a preparar entrevistas, a empezar ese networking, que Ujú. fue justo como en este entorno donde nos conocimos. Sí, exacto, que no lo he comentado en la introducción, pero también creo que es un momento también como guay en este caso el que tuvimos, porque si no recuerdo mal, bueno, yo al menos a ti te conocí en un evento de Run Room, que de hecho fue la agencia en la que yo hace muchos años trabajaba y la que dejé, pues, para montar Otter en este caso, y que sigo en contacto con ellos y últimamente, pues, están haciendo unos eventos muy guays, en los cuales bueno, en uno coincidí contigo. Y además luego, al cabo de un tiempo, no recuerdo cuánto, tú me escribiste a mí, después de haber visto, no sé si era un episodio de este mismo podcast o mi masterclass, no recuerdo el qué, pero me escribiste un email súper, vamos, que, vamos, yo agradecidísima, ¿no? Con el feedback que me diste y tal, y en el que me compartías, la idea de Portafolio Project, ¿no? Y yo en ese Ajá. momento fue cuando te propuse hacer el episodio. Luego tú te uniste al programa que hicimos, ¿no? De Focus Lab juntas con un grupo, ¿no? Para poner foco al proyecto de cada una y demás. Y ahora por fin estamos hoy aquí grabando el episodio meses después, ¿no? O sea que al Sí, final sí, también sí. ha sido como un recorrido, bueno, muy, muy guay, yo creo que de conexiones y sinergias ahí que salen un poco pues de este momento tuyo inmersivo, como dices, en el cual pues en algún momento aparecí yo también ahí en el evento en este caso. Ujú, ujú. Bueno, ¿y cómo Sí, fue entonces ese proceso en Barcelona? ¿Y Portafolio Project por eso ya venía de antes o apareció en Barcelona la idea? ahí justamente empezó a aparecer el portafolio project, justo diseñando mi portafolio. Qué bueno. Eh, Porque, claro, al final parte de esta búsqueda de trabajo fue como, wow, o sea, tengo que preparar mi portafolio. O sea, que yo ya tenía mi portafolio web, pero tenía que prepararme para buscar un Hmm, trabajo como product designer, que era un portafolio diferente que como ahora, adaptarlo, ¿no? ajá, y entender cómo que era la información que tenía que entregar, al final como hacer un portafolio estratégico para el trabajo que yo estaba buscando, que luego me fui dando cuenta que tenía que ser estratégico, pero también coherente conmigo. Mm, Y bueno, y empecé como a hacerme estas preguntas de cómo hago este portafolio, dónde lo hago, qué información tengo, qué plataforma utilizo. Y empecé a investigar cómo hacer un buen portafolio. eh, y me llegó en un newsletter de Sara Doody, que es una diseñadora UX, que ahora se especializa en ayudar a diseñadores a definir sus carreras profesionales, que iban a hacer un portfolio review junto a Tanner Christensen, que es product designer de Netflix, que era un webinar que estaban invitando a personas a postular con sus portafolios y lo iban a revisar en vivo y a dar feedback. ujú. Y fue perfecto, fue como, wow, o sea, justo tengo mi portafolio listo, vale. Y me inscribí como así como esas cosas que uno dice como, vale, ya. Y Como no además pierdo era, nada, ¿no? Es como lo lanzo y a ver qué pasa. y bueno, eligieron mi portfolio y bueno, la sorpresa fue también, o sea, que me dieron mucho feedback y me destruyeron muchas cosas de mi portfolio. Bueno, eso a veces está bien, ¿no? O sea, al menos aprendizajes salieron. Claro, o sea, por eso yo decía como, bye, como era un premio, no sé, como que pensé que estaban las cosas perfectas y fue como, no, estuvo muy bien aprender como, wow, o sea, sí, estoy haciéndolo todo mal, o sea, no todo mal, pero había muchas cosas que mejorar. Ujú, Y bueno, y eso para mí fue ahí empezó, yo creo, a aparecer Portafolio Project, porque mm, uno me di cuenta la comunidad, que había una comunidad muy grande sobre esta búsqueda estratégica de su camino profesional, no solamente sobre su portfolio, sino también en cómo presentarse para encontrar al final un trabajo que sea coherente con su propósito. Eh, y, y bueno, y aprendí como muchas cosas muy prácticas de cómo irlo mejorando. Sobre, por ejemplo, cómo mostrar mejor los procesos, cómo hablar sobre las decisiones que uno tomó, sobre cada uno de los proyectos que estás mostrando, qué ujú. métodos utilizaste, qué fue frustrante. Un portfolio es al final como un producto, como que tienes que pensar al final en el usuario, tenerlo en cuenta y el principal usuario de tu portfolio cuando estás buscando un trabajo son reclutadores o las personas que son responsables de la contratación.
Y al final, claro, no están esperando como esas frases cliché, como soy diseñador UX, como me apasionan las soluciones de UX y el diseño centrado en las personas, sino como cuéntame de ti, como cuéntame cuáles han sido tus problemas, como al final cuéntame Más el cuáles, cómo, ¿no? Más el cómo que el sí, qué, ¿no? Mm. ajá, totalmente. Y siendo auténticos, o sea, al final Ujú. dejar un espacio de mostrar como cuáles son tus pasiones también, como algún espacio quizás de tus hobbies, si es algo que te representa, y ser claro, al final, cómo desarrollar como las ideas principales. Ujú. Qué bueno. Em, ¿Y qué es ahora para ti, también después de todos estos meses, amasando el proyecto, ¿no? Desde este momento en el que empezaste a detectar las problemáticas, ¿no? Y luego le has ido dando unas vueltas, que he tenido la suerte yo de ver algunas de estas vueltas también que le has dado. Ujú, ujú. ¿Qué es ahora Portafolio Project? Em, es una forma de acercar recursos, como facilitar herramientas a personas que justamente quieren mostrarse en el mundo, o sea, al final en un sitio web, que quieren estar presentes, que quieren existir en este ecosistema que es la web y que no saben cómo hacerlo, que al final necesitan entender cómo y qué recursos utilizar para hacerlo. También de todo esto que me sucedió y como esta experiencia en la creación de mi propio portafolio, también terminé con esa visión de, como yo decía, quiero que todo el mundo tenga su sitio web. Que sean capaces, ¿no? De poder enseñar eso al mundo, ¿no? Claro, claro, y demostrarse así al mundo. Ujú. Eh, Porque al final un sitio web al final es también una herramienta, o sea, puede convertirse también en una herramienta para ti, una herramienta de trabajo, de mostrar tu negocio, de conectar con las personas y de tener como un llamado a la acción muy Total. fácil para tu negocio. Yo creo que algo también muy bueno, e importante también de lo que tú estás planteando justamente es que esa persona entienda cómo hacerlo, ¿no? También tú hablabas en algún momento incluso como de la conversación, ¿eh? Aunque sea en relación a otras áreas de trabajo que tú has tocado, el tema como de la accesibilidad, ¿no? Como que sea fácil, que la gente sea capaz de hacerlo, ¿no? Igual que cuando nos hablabas de los artistas, ¿no? Y sus libros, esto es como el paralelismo en el mundo digital, ¿no? Entiendo que en este caso, ¿no? Portafolio Project, de alguna manera también propones como que pueda ser a medida, ¿no? De la persona, o sea, como que igual que un libro de artista es a medida, ¿no? En función de esa identidad artística que tiene, se puede hacer lo mismo también, ¿no? En el mundo digital, en un producto digital, ¿no? Cuando nos trasladamos como personas o como profesionales a un producto digital, esa customización, hay espacio, ¿no? Para la creatividad ahí. Ujú. Sí, yo creo que acá, o sea, como justo hay como dos temas como súper interesantes, como la primera, creo que cada vez estamos más acostumbrados a experiencias digitales agradables, porque cada vez estamos interactuando mucho más con aplicaciones, cada vez hay equipos de diseño de producto mucho más capacitados. Entonces justo va en cómo acercar la posibilidad de hacer interfaces como más agradables y más atractivas, eh, como diferentes a estos templates tradicionales que puede acceder hoy alguien Tipo que no Squarespace, por ejemplo, ¿no? claro, WordPress, Ujú. que muchos me dicen, como muchos clientes me dicen, ay, no, es que se ve súper lindo en desktop, pero en el ordenador, pero luego lo veo en mi móvil y no quiero que sea así. Em, Como hoy día existen herramientas no code que no necesitan al final como un servicio de desarrollo o que son mucho más fáciles de utilizar, que te permiten hacer interacciones mucho más flexibles. Entonces, eso por una parte, como en Portafolio Project, busco acercar y al final como hacer simple lo complejo, que las personas puedan entender que eso está accesible también para ellos. Ujú. Y por otra parte, como sobre la creatividad, que creo que es un concepto que utilizo mucho en Portafolio Project, sobre al final como Portafolio Project es como Portafolio Project como Creative Websites for Creative People o websites únicos para emprendedores creativos. Mm. Y, entendiendo como la creatividad como la práctica de las ideas, que es al final como la define Joe Cofone, el autor
de los of Creativity, donde es al final esencial ayudar a las personas a encontrar su propia creatividad y proporcionarles recursos para eso. Como hay un estudio como que está muy citado de la NASA que dice que todas las personas nacemos con creatividad y el tema es que lo vamos perdiendo en el camino. Y al final lo importante es ayudar a esas personas a encontrar como su propia creatividad y entregarles recursos para eso. Y al final también como más allá, o sea, como más visionario, como lo importante de la creatividad es que, es que en la vida, como si las personas somos más creativos, desarrollamos mejores ideas, mejores proyectos y así como un mejor desarrollo, no sé, para el mundo. Y al final eso es lo que intento hacer en Portafolio Project, es facilitar estas herramientas, estos recursos y guiar a las personas para crear un sitio web o un portafolio que conecte con ellos, para que conecte con sus comunidades, para que al final, no sé, como a mí me pasó, que al final un buen portafolio puede permitirle a un diseñador encontrar el trabajo de sus sueños. O no sé, también para una profesora de yoga, puede al final un website permitirles que más personas agenden citas a sus clases. Sí, es como Y, una palanca justamente, ¿no? Para bueno, es parte del negocio, en realidad. Si lo vemos ajá, así, es un canal, ¿no? En el que ¿no? En el que uno puede ser coherente con quién es y cómo hace ujú, las cosas, y también hacer que esas personas que están interesadas en consumir o en comprar eso que hacemos, pues, puedan llegar más fácilmente, ¿no? ujú, ujú, Que ahora parece como muy fácil decirlo así, ¿no? Y a veces un prototipo parece como algo muy sencillo, ¿no? Una landing única o un formulario, pero toda esta estrategia, yo creo que también lo interesante para las personas que nos escuchen es que a veces las cosas simples tienen una complejidad maravillosa detrás a nivel de estrategia, ¿no? Como que pensar una solución sencilla, adecuada para el momento, ¿no? De cada persona, de cada negocio, es algo como que vale la pena, ¿no? Invertir horas en pensar cómo hacerlo lo más sencillo posible para poderme mover, pues, lo más rápido posible, ¿no? En el movimiento que tú has hecho estos últimos meses, ¿no? Con cambios, probando cosas nuevas, dándole vueltas justamente a esta idea, aterrizándola, ¿cuál ha sido como la mayor dificultad o el mayor reto que te has encontrado navegando tú tu propio proceso, ¿no? De investigación y de materialización de este proyecto? Eh, yo creo, bueno, el síndrome del impostor, como yo creo que para muchos que están comenzando, o sea, como atreverse a hablar, a contar tus proyectos. Yo creo que eso fue como algo, un antes y un después. Ujú, Eh, como atreverse a contar lo que estás haciendo, como, no sé, justo como atreverme a pasar de diseñarme a mí, mi portafolio web, a atreverme a ofrecérselo a otros y empezar a contar lo que hago, empezar a contar que eso es un servicio, un negocio, y así ujú. como va creciendo. Me ha costado muchísimo, por ejemplo, abrir mi cuenta de Instagram. Fíjate. Que ya lo hice y creo que algo que me ha ayudado es como entender de que uno, como que uno se va transformando, que recuerdo en uno de en uno de los capítulos de Building Better, Ah, recuerdo que hablaban de estar en obras, de sí. atreverse a estar en obras. Em, Que no es cómodo, ¿eh? Estar en obras, la ujú, verdad. sí. Sí, al final yo pienso que además lo que tú dices, ¿no? Que fíjate que parece como algo casi inevitable, ¿no? Abrirse una cuenta de Instagram cuando uno tiene una nueva idea, pero es verdad que no sé qué pasa con el tema de Instagram, yo creo que también por la parte, ¿no? De, pues de repente es una exposición Ujú, mayor, ¿no? Que independientemente de si hagas anuncios o no, ¿no? A través de redes sociales, de repente es como oficial, ¿no? Hago oficial que aquí planto mi terrenito y ujú, vamos a ujú. contar cosas, ¿no? Entonces, Instagram también es como un pequeño prototipo, por así decirlo, en el que uno ya puede empezar a funcionar. Que de hecho Sí, es portafolio.project, puede ser, te pueden encontrar, o portafolio project, el nombre de Portafolio Project, Instagram, vale, pues ahí Portafolio lo Project, tenéis. todo junto. Incluso, o sea, ya que me abrí la cuenta, me la abrí con una necesidad, porque
comencé también a hablar, al final empecé a compartir lo que estaba Ujú. haciendo y me empezó a pasar que notaba que habían personas que estaban interesadas, pero no veían al final lo que estaba haciendo o no veían esos procesos. Al final era algo que yo les contaba y les contaba mi método, que era un trabajo súper personalizado, un trabajo muy colaborativo, porque yo creo workshops para trabajar con cada uno de mis clientes, es como un trabajo uno a uno, pero claro, no lo veían. Y ahí es donde justamente me empezó a hacer mucho sentido el tener una cuenta. Al final es un espacio para mostrarte, o sea, para mostrar tu día a día, para como que ganas de que en verdad vean que estoy día a día buscando información, trabajando, buscando como nuevas formas de agregar integraciones al sitio web, nuevas formas de hacer una nueva interacción, referencias, y fue como, ahí me hizo sentido tenerlo, justamente para que al final las personas te vean desde otro lugar. Sí, Como algo vivo, ¿no? sí, 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 Porque sí. es verdad que cuando probamos, intentamos hacer algo nuevo, muchas veces parece que busquemos como aquello que valide, ¿no? Que realmente Ujú. podemos atrevernos a ofrecer eso que hacemos, ¿no? Pues en este caso, ¿no? Este síndrome del impostor ha sido un poco a veces esa piedrecilla quizás en el camino, ¿no? Del desarrollo de Portafolio Project. ¿Cuál ha sido, ¿no? En el otro lado de la moneda, qué ha sido lo que a ti te ha ayudado, ya sea un recurso o alguna práctica que tengas, o qué es lo que a ti te ha ayudado a sostener, pues, en Ujú. la valentía que tiene aventurarse a lanzar algo nuevo, pues, al mercado, ¿no? ¿Qué es lo que a ti más te ha ayudado como a finalmente abrir esa cuenta de Instagram y decir: "Esto es Portafolio Project"? Yo creo que hay dos cosas importantes que me han ayudado. Uno, son momentos, como momentos que he vivido, momentos de crisis, y es abrazar esos momentos y abrazar la vulnerabilidad, aprender a profundizar en ello, como a hundirse a veces un poco Mm, para salir con cosas nuevas. Yo creo que eso me ha permitido hacer como vivir ya esos ejercicios con más naturalidad o como viviendo ya tantos cambios en mi vida, mm. atreviéndome a cambiarme de país, atreverme a buscar, no sé, una nueva carrera, como que ya mi relación con los cambios no es tan drástica, como que ya solté un poco el control. Y, y bueno, y lo otro, un poco como de la mano de eso, son ciertos hábitos que he ido agregando a mi vida. Uno, que en verdad me salva, es lo máximo, es el yoga, que es algo que me ha acompañado ya muchos años de mi vida, porque, sobre todo porque me ha ayudado a ser consciente de, como que al final el yoga te permite ser consciente de tu cuerpo, de tu mente. Al final, no sé, en una postura tienes que ser consciente del dedo gordo del pie izquierdo para estar en esa postura. Si lo llevas a tu día a día, te hace ser consciente realmente de qué estás sintiendo, de lo que te pasa. Eh, y es muy, muy, muy mindfulness, como lo que voy a decir, pero también hay otras cosas que me han ayudado, como iba a decir ahora, como la meditación y el diario. Tener un diario, sobre todo en momentos de crisis, me ha ayudado mucho porque escribir como diariamente, no es que lo haga todos los días, pero eh, me ha ayudado mucho a leerme en otros momentos. Justo, no sé, como un tiempo que no estuve muy bien, leí como lo que me estaba sucediendo antes y noté que estaba siendo como súper exigente conmigo misma. Qué bueno, como Y que te permitió verlo desde fuera, ¿no? sí, 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 Ujú. Qué sí. guay. Eso es, mira, es como yo, de hecho, el tema del diario es una de mis asignaturas pendientes, yo creo. Lo he Ujú. intentado alguna vez, y la verdad que reconozco que alguna vez que lo he hecho en momentos de crisis, heavy, me ha ido bien. Luego lo he dejado. Entonces es como Sí, sí. lo tengo como que integrar en mis hábitos. Digo tengo porque es algo como que a mí se me hace raro a veces lo de leerme cuando me explico cosas, pero realmente le quiero dar una oportunidad, pues, un poco por lo que tú comentabas, porque pienso que realmente es una práctica
que nos puede ayudar mucho como a hacer de espejo y que esto Sí. es como lo de la terapia, ¿no? Como que no hay que esperar que te pete un cable para, Ujú. para empezar, ¿no? A hacer ese diario. Yo en mi caso, lo de la terapia sí que lo tengo como una buena práctica. El tema del diario sí que me espero a que me pete un cable alguna vez para hacerlo. Entonces, mira, esta conversación de hoy es como una señal como de traerlo. Pero algo que me parece súper interesante de lo que comentabas también, como que creo que vale la pena como subrayar de lo Ujú. que dices es no tenerle miedo a las crisis. Pienso que en las crisis, lo que tú decías, que no sé si lo has dicho con esta palabra, ¿no? Pero como lo de rendirse un poco a esos Sí. momentos, no dejar que pasen y creo que es súper interesante porque a veces como que evitamos llegar a esos puntos de confrontación con nosotros mismos o nosotras mismas. Y mira, un poco tú lo que comentabas es justo lo contrario, ¿no? Del decir, se puede profundizar en esos momentos, evidentemente, pues prácticas como las que tú planteas ayudan mucho en el proceso, pero como permitir que pase eso, ¿no? Como que hay algo a aprender, ¿no? De ahí, ¿no? Y es como esa idea de resurgir después de Ujú. haberse permitido atravesar eso, que como decíamos, estar en obras no es muy cómodo. Una de estas cosas también, todo lo que estamos hablando, porque aparece el tema del mindfulness, antes hablabas también del tema del síndrome del impostor, también la necesidad, ¿no? de cualquier profesional como abrirse paso, ¿no? En su trayectoria. Y al final todos estamos navegando por Internet con mogollón de estímulos, a veces de interferencias, porque aparece ahí la comparativa, el propio juicio y estamos como muy bombardeados, ¿no? Infoxizados. ¿Cómo destacar dentro de todo este ruido? O sea, cuando uno se plantea, por Ujú. ejemplo, ¿no? Con Portafolio Project, como se plantea el buen reto de decir, ok, vale, quiero diferenciarme del resto. ¿Qué Ujú. implica eso? O sea, ¿es posible? ¿Cómo hacerlo en un mundo en el que tenemos tanto ruido visual también, ¿no? ¿Cuál, no sé si tienes como alguna clave o recomendación como para empezar a poner luz en todo este Ujú. ruido para sacar algo diferente, ¿no? Ujú. La gran pregunta. Em, sí, sí, sí. Yo creo que lo principal es la coherencia, o sea, ya más allá de que algo que llame la atención es que sea coherente contigo. Eso es al final lo más importante. Y tener llamadas a la acción claras. Mm, Em, Algo que me ha ayudado es hacer como proporciones del tipo de contenido que debería tener un website de marca personal o un portafolio, que es como el 60% debería hablar sobre tus proyectos, tus métodos, tus procesos de trabajo, casos de estudio, los servicios que ofreces. El 30% debería hablar de ti, de quién eres, de tu background, de tus herramientas, de tu conocimiento, de tu inspiración. Y como que invito a las personas a ver muchas referencias, o sea, hay hoy tantas formas de mostrar eso, con diagramas, con timelines de tu historia, con, no sé, un mood board de tus inspiraciones. Y luego un 10% que muestre como qué es lo que te hace diferente. Y eso poder plasmarlo de alguna forma, que hable sobre ti, qué experiencia de tu sitio web te representa. Entonces, no sé, justo hace poco hice un post en mi Instagram mostrando ejemplos de otros websites que he visto. Y, por ejemplo, no sé, como que te hace diferente el website de Forma Fantasma, que es un estudio de diseño de producto italiano. Su website tiene una forma para ver cuántos kilobytes tiene cada una de las imágenes que suben, porque para ellos es súper importante la sustentabilidad qué bueno. eh, y cuánto pesa cada imagen. O sea, cuando pesan poco las imágenes, es que también es un website que está siendo mucho más sustentable con el medio ambiente porque se utiliza menos energía para que se utilice. Claro. Entonces, cosas así, creo Mm, que van con la coherencia y van con mostrarte de una forma diferente. ujú, Eh, y para eso creo que lo importante es el cómo trabajarlo. Y por lo mismo en Portafolio Project he desarrollado una metodología cercana y colaborativa con cada uno de mis clientes. Al final yo me involucro realmente en cada uno de esos proyectos para poder entender bien cómo qué es lo que necesitan y cuáles son sus expectativas. Y al final eso, como no enfocarme tanto como en mi estilo gráfico, sino en ujú, ser una diseñadora versátil, flexible y de nuevo, como guiar y entregar recursos, como al ujú, final ujú, guiarlos a través de mi experiencia. ujú. Como que al final la clave es un diseño flexible también para cada persona, ¿no? Que
genere como ese traje a medida, ¿no? Que sepa explicar las Ajá, cosas de esa manera como diferencial, ¿no? Que ahí está tu arte, ¿no? Por así decirlo, el cómo aplicar también como todo esto, que claro, en este caso además que has lanzado como una nueva identidad también con Portafolio Project, o sea, al final tú eres la diseñadora y creadora de todo lo que hay en Portafolio Project y que muchas veces pasa, ¿no? También que cuando aplicamos ese diseño, ¿no? A nosotros mismos, pues a veces es un reto o al menos es diferente, ¿no? O sea, el diseñar para uno que diseñar para otros. ¿Qué tal ha sido la sí. experiencia de diseñar para ti misma y Portafolio Project? Sí, me he permitido como estar trabajando sobre eso y como que me he permitido la transformación, como no mostrarme como ultra resuelta de nuevo, como un poco antes lo hablábamos de esto de ya lanzarse. Eh, Porque también estoy como disfrutando el proceso, en este proceso de encontrar al final mi identidad. A ver, como la identidad de mi portafolio y como catarrizo.com, que al final mi portafolio y como mi marca personal como diseñadora. Y decidí como tener una identidad muy neutra, que es lo que Ujú, utilizo, no sé, en mis cotizaciones, en mis facturas, en todo lo que poco como sale de mis servicios, ujú, porque al final quiero que ahí destaquen los proyectos en los que trabajo. ujú, Y como portafolio project, estoy navegando en eso. Estoy como definiendo esto, de nuevo, como que me estoy permitiendo ir a un ritmo, ir siendo flexible, porque al final el perfeccionismo me está bloqueando mucho. Pero quiero también que sea una marca que sea cercana con las personas, que sea funcional, o sea, que me permita como que sea súper flexible. Por ejemplo, ahora que he estado viendo como qué paleta de colores utilizar, he terminado una paleta súper amplia porque quiero tener esa flexibilidad y que represente alegría, que represente el gozar, el proceso creativo. Como, como eso, pensé mucho en hacerlo como ya en un estilo gráfico, pero al final el Portafolio Project no se trata de un estilo gráfico, sino se trata de conectar con las personas para que ellos encuentren su propio estilo y cómo cada uno se quiere mostrar. ujú, Entonces eso, es como un poco que represente la alegría y el goce de ese proceso. ujú. No, porque muchas veces es como un reto cuando además tenemos como la técnica como por la mano, como te pasa a ti como diseñadora, ¿no? Es un poco como, Sí, yo creo que es como un recordatorio pues a este tema de ser más amables con nosotros mismos en general, ¿no? Y que en lo sí, profesional muchas veces aparece igual también ese, ¿no? Ese fustigarnos a veces. Y creo que es muy guay, por ejemplo, esto que tú planteas y cómo ha sido para ti también de un trabajo de permitirte explorar, de permitirte cambiar y demás, porque es un súper buen ejercicio, yo creo, a veces nuestros propios negocios para justamente hacer eso. Es el momento en el que realmente podemos aplicar aquello en lo que creemos. Es como, yo creo que ujú, son como momentos muy claves, ¿no? No sé, en tu caso, pues podrías haber seguido con algo muy rígido porque toca hacerlo de no sé qué manera, ¿no? Y que creo que a veces nuestros negocios o los proyectos a veces son como una autoterapia, yo creo, en muchas ocasiones, si decidimos explorar esos retos también, ¿no? De hacer algo diferente o ser amables con nosotros mismos, ¿no? Que tiene narices que eso sea un reto, pero a menudo lo puede sí, ser. O sea, es así, ¿no? sí. Y creo que eso también ayuda mucho a permitirse recibir feedback también de tus clientes. Mm, O sea, de estar constantemente mejorando. Al final, no sé, Portafolio Project los últimos meses ha ido cambiando y sigue cambiando. O sea, al final cada workshop que yo mm, hago con mis clientes lo reviso luego como, al finalizar cada uno de mis proyectos les envío un formulario de feedback, de evaluación, porque me interesa saber qué puedo mejorar. Y eso, yo creo que estar en esa sintonía como de justo de estar en obras, te permite como mm. desbloquearte y saber que estás en eso, estás en ese Mira, yo creo proceso. que este episodio lo podemos titular No tener miedo a las crisis, no tener miedo al feedback en obras, ¿no? Sí. Se podría como resumir así, entre otras cosas, ¿eh? Abrazar la vulnerabilidad. Exacto. Y bueno, ahora que hablábamos también de la parte flexible de disfrutar, ¿no? Que es, pienso, Ujú. súper importante y a mí misma me pasa muchas veces que creo que se nos olvida a veces por el camino cuando estamos en modo acción-reacción,
¿qué es lo que tú más disfrutas del trabajo que haces ahora mismo? Justamente, ¿no? También dando forma a esos portafolios de otras personas. Lo que más disfruto es trabajar con personas, como en verdad involucrarme en cada proyecto. Justo hoy día tuve uno de los workshops con Julia, ella es profesora de yoga y estamos trabajando sobre su página web. Y bueno, además de trabajar junto a las personas, es que te das cuenta al final lo que para ellos significa ver como sus, no sé, ella me decía, tengo el dominio comprado hace años y hace años esperaba vernos como todo el contenido que ya tiene un contenido de imágenes increíbles. eh, entonces, como poder verlo vivo y Mm, que otros lo vean y con al final con un storytelling coherente para llegar a una acción de que alguien tome una clase con ella, que alguien vaya al estudio donde ella practica. Es muy lindo ver ese proceso qué guay. y ayudarles en eso. Eso es lo que más disfruto, la verdad. Y conocer a personas en diferentes entornos, y de nuevo, como al final ayudar a que las personas conecten con su propia creatividad. Qué bueno. ¿Cuál ha sido, pues, un recurso, o sea, algo, una cosa, ya sea un libro, una persona, una experiencia o un momento? ¿Cuál ha sido como para ti el momento más determinante en todos estos últimos meses de obras en el que has estado? Hay un recurso que me ha ayudado mucho, como a poner orden y foco también en esas referencias. Qué Además guay. que me encanta compartir el recurso, es el Designer Daily Report, eh, Ujú. que es una plataforma y una extensión en Chrome que diariamente te muestra un portafolio del día, un branding del día, una tipografía del día, paleta de color del día, varios artículos de temas que se están discutiendo, herramientas, recursos. Ese recurso me ha ayudado muchísimo para ir como poniendo orden, justo como hoy estamos eh, como Saturados. tan saturados de tanta información, Sí. que es al final eso, como ya cuando uno encuentra qué es lo que te interesa, poder irlo guardando y tener claro. Y lo otro, un libro, igual es como súper conocido, pero el Ikigai, Ah, eh, vale, sí, sí. que en verdad este libro me salvó, o sea, como que me ayudó muchísimo a encontrar mi propósito, como al final el Ikigai es un concepto japonés eh, que lo escribió de hecho un catalán y no recuerdo de dónde es el otro autor. Eh, que hicieron un viaje a Japón y se dieron cuenta que las personas en Japón eran muy felices en los oficios de los trabajos que ellos hacían y vivían mucho de eso. Y claro, al final era porque cada uno conectaba con lo que les hacía sentido. Y este libro te ayuda como a través de herramientas como súper prácticas, a ir entendiendo con qué es lo que conectas, dónde tú puedes aportar desde lo que tú sabes y también cómo eso convertirlo también en un negocio. Eso es algo que me ayudó muchísimo. Es muy guay justamente que un concepto así incluso se ponga como medio de moda, ¿no? Porque creo que al menos, ¿no? Es muy guay que haya como una invitación o que en las librerías haya como una invitación a, oigan ustedes, miren para adentro, ¿no? Vamos a ver cuál es esa intersección, ¿no? Entre lo que disfrutamos, entre lo que somos, lo que podemos hacer, con lo que también podemos ganar dinero, ¿no? Al final es un poco, entiendo, como alinear varias de estas áreas para que todo tenga más sentido, ¿no? Y a veces cuando tiene sentido para adentro, pues también tiene sentido para afuera, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ujú. Mira, es como que Sí. Portafolio Project es el Ikigai del producto digital, ¿no? Es como podría ser como la manera de acabar de alinearlo todo, ¿no? Sí, sí, y justo, de hecho, como también preparándome un poco para esta entrevista, empecé a revisar mi diario y encontré como como una vez que escribí como, ¿qué es el éxito para mí? Mm, Eh, y bueno, tenía como escrito que al final, muchas veces quizás mi éxito fue como cumplir objetivos, que era encontrar un trabajo en tal lugar, tachar, no ¿no? El sé, check.
Ajá, claro. Y creo que también abrazando como momentos de crisis más vulnerables, uno va, eso o sea, al final ayuda a conectar como realmente qué es el éxito para ti o con qué conectas realmente. Y tenía como que otros logren hacer algo nuevo y útil por medio de lo que les he enseñado, que es a través de los recursos que entrego, y que otros obtengan beneficio por medio de algo que les he creado, que es al final el servicio. Y, Qué bueno, y al final eso para mí es mi ikigai, como ese es eso es lo que a mí me hace feliz y por eso soy feliz haciendo mi trabajo. Por eso estoy en el día a día disfrutándolo cuando me tengo que quizás quedar un día hasta más tarde o por eso también me gusta estar con mis clientes, porque soy feliz haciendo lo que hago. qué guay, Cata. Chin de café por ello. Bueno, agua y café. Sí. Qué guay. Pero es realmente y además parece como algo muy, ¿no?, sencillo de decir de nuevo, ¿no? Cosas como simples, pero pienso que realmente y gracias por compartir cuál es la visión del éxito para ti, porque parece, como decía, algo sencillo de decir, pero, ostras, llegar hasta ahí, pues mira, ¿no? Ha habido como mucho camino, ¿no? Para encontrar realmente como dónde y con quién está esa intersección coherente entre ti, lo que haces, ¿no? Entre tú, lo que haces y las personas a las que se les puede aportar valor. O sea que, oye, qué guay que hayas encontrado esto. Y ahora que nos compartes qué es para ti el éxito, ¿qué es para ti ser valiente? Em, yo creo que, bueno, el ser valiente lo relaciono mucho con justo los cambios. Como antes para mí ser valiente lo relacionaba con el darlo todo, así como de ir por ello y si es que hago este cambio, si no sé, si me voy a México, voy a hacerlo todo para que todo resulte bien y estoy dispuesta a todo. Mm, Em, y, y eso para mí antes era ser valiente, como estar dispuesto a darlo todo. Y creo que eso, justo como creo que comenté ya, como lo relacionaba con el control, con al final como tú decides por qué vas. Y hoy siento que al final la valentía está en soltar, el dejar el control y atreverse a estar en deconstrucción. Como quiero leer como un parrafito de un libro que me ayudó también mucho como en momentos de crisis, que es justo como que dice, como quizás en este instante te hallas en esa clase de lugar, como quizás está saliendo el reto más significativo de tu día y te sientes asombrado porque todo lo que con anterioridad creías verdadero, normal y bueno ha resultado ser lo opuesto y es bueno, es el comienzo. No puedo enfatizar esto lo suficiente, pero el dolor es parte del proceso y es importante que lo sientas, porque si sigues persiguiendo bienestares efímeros para tapar el dolor, si continúas complaciéndote en sentirte con derecho a todo y en pensamientos positivos y real, si continúas atiborrándote de sustancias o actividades, entonces nunca generarás la motivación requerida para de veras cambiar. Y, y creo que la valentía está en eso, en soltar, en, en atreverse a, o sea, eso, ujú, como ya dejar de buscar, como escuchar, ujú, como ser consciente. ujú. Eh, Permitirse el cambio, ¿no? sí, 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 sí. Ujú. Mira, tenemos como nuevo título: Crisis, feedback, cambios. No, estar abierto a las crisis, al feedback y los cambios. Ha sido como cerrar el círculo. Pero bueno, ostras, que también qué importante esto que comentas, que creo que también tiene que ver mucho con las crisis, ¿no? Que es como Ujú, abrazar esos momentos de transformación, ¿no? Que empiezan con una crisis seguramente, con unas preguntas, con algo que nos incomoda, con una desalineación que de repente vemos, con lo que sea en la vida o en nuestro negocio, y que es una invitación al cambio. Y ahí ujú, está un poco, ¿no? Con lo que tú nos compartías, la valentía de aceptar esa invitación a esas obras de las que saldrá algo nuevo, que implica la incertidumbre de no saber muy bien qué forma va a tomar, pero atreverse, ujú. ¿no? Abrirse a hacer ese camino y ver qué sale, ¿no? Qué bueno acabar con esta reflexión. Estoy segura que las personas que nos hayan escuchado también se llevarán reflexiones súper buenas. Así que mil gracias por estar aquí hoy. Gracias a ti, María, por invitarme a Un compartir. placer, un placer y nada, un saludo a todos y a todas. Gracias por aterrizar de nuevo en este episodio de Valientes.
Espero que no pasen no sé cuántos meses, han pasado 2, 3 desde el último episodio. Espero estar aquí mucho antes. Hay entrevistas ahí que están ahí como cociéndose, o sea que muchas gracias y nos vemos prontito. Chao, chao.